Bienvenidos a un nuevo capítulo de Muy Machito, caja de herramientas para hombres que quieran entender, promover y disfrutar la equidad de género. El invitado de hoy es el gerente de Personas, Cultura y Propósito de Cementos Argos, César Mejía Mesa, uno de los articuladores de que esta compañía haya sido considerada por Forbes como la más amigable del mundo con las mujeres. César, bienvenido a Muy Machito, ¿qué tal? Hola Claudia, muchas gracias por este espacio. Me siento súper orgulloso de que me tengas presente y en cuenta para conversar de estos temas que nos apasionan. Bueno, es que ustedes en Argos han logrado unos hitos muy interesantes. Este que acabo de mencionar, pues es un nombre así como súper grandilocuente, ¿no? La compañía más amigable del mundo con las mujeres. Pero precisamente por eso me pareció interesante conocer en este espacio qué es lo que ustedes han hecho para poder llegar allá. Porque tampoco es que llevan toda la vida siendo así, llevan como una década nada más con este propósito. Efectivamente, Claudia, esta historia nace en Cementos Argos hace una década, donde hemos venido aprendiendo. No nos la sabemos todas, lo que hemos encontrado es que tenemos mucho por aprender, pero ha sido una década de construcción, de caminar con la convicción de construir una sociedad más equitativa e incluyente, con énfasis en equidad de género. Ese ha sido nuestro norte principal en materia de diversidad. Cuando declaramos nuestra política hace una década, de la política en Cementos Argos parte del Grupo Argos, se declara esa política y empezamos a ponerle lo que diríamos páticas a la política, aterrizarla. Porque como bien todas las políticas son bastante interesantes, bastante bonitas, pero en la medida en que tú no las lleves a la práctica, pues se quedan como un bonito discurso. Aquí efectivamente pudimos generar acciones afirmativas, pudimos emprender una hoja de ruta que nos ha dado unos interesantes resultados, pero sobre todo la coherencia de un discurso. Eso nos ha llevado a múltiples reconocimientos, tanto a Cementos como las distintas empresas que hacen parte del Grupo Argos. Sí. Y este último reconocimiento al que hace referencia, nos sentimos sumamente orgullosos de él. Sí. Esto fue producto de unas encuestas que hicieron de la revista y hicieron encuestas a 85,000 personas pertenecientes a distintas empresas multinacionales. No fue algo en lo que estuviéramos concursando, sino que llaman, hacen unas preguntas, hacen esas encuestas y producto de eso sale este resultado del cual nos sentimos sumamente orgullosos. Oye, César, ustedes cuando hace 10 años toman la decisión de crear esta política de diversidad e inclusión para la compañía, entiendo que tú eres el encargado de sentarse a escribir, ¿no? A redactar. Y por más que tú tenías pues ya una experiencia ganada en estos temas de talento humano, pues hace 10 años no se estaba hablando de muchos temas de los que hoy sí se habla con respecto a la equidad de género, porque este es un universo en el que entre más uno cree las posibilidades de que la gente se exprese, pues más cosas nuevas encuentra y más entiende que se ha venido equivocando y más entiende que hay que, digamos, abrirse a otras maneras de ver el mundo. Yo quisiera que tú te pararas 10 años atrás y nos dijeras en ese momento, con ese reto de escribir esa política, y te compararas con hoy y nos dijeras qué has aprendido, en qué te has equivocado, en qué no, digamos, como desde lo anecdótico, ¿cómo nos podrías ilustrar ese camino? Sí, Claudia, a ver, cuando efectivamente se pone ese reto por parte del comité de dirección de la compañía de redactar una política, pues lo que hace uno ahí simplemente toma la experiencia y toma referencias de otras políticas. Y la política nuestra no es muy distinta a cualquier otra política que existe en materia de diversidad. Una política que habla del respeto por el otro, del respeto de las diferencias, con unas características adicionales que fueron lo que le dieron como mayor vida a nuestra política. Y esas características adicionales son la valoración de las diferencias, no solamente el respeto, sino valorarlas y promoverlas. Dos elementos que nos impulsaban a la acción. Cuando declaramos esa política, iniciamos con algo bien particular, que fue cómo generar algo disruptivo, para que simplemente no siguiéramos haciendo lo mismo de siempre y que se observara que había un momento antes y un momento después de la política. Y fue
ahí nos sirvió mucho un caso que se volvió referente en esta industria y fue la creación de unas posiciones históricamente masculinizadas, que son las conductoras de mezcladores, las conductoras de las mixer. Las conductoras de las mixer no existían. Fuimos al mercado y no habían conductoras para estos equipos pesados. Y entonces el reto de nosotros es ¿por qué no las hacemos existir? Pues precisamente, si no existen, nosotros tenemos la capacidad de construir eso, de construir unas nuevas realidades. Y la primera gran anécdota ahí, Claudia, fue que hicimos un programa con el SENA para construir para crear estas posiciones. Fueron 13 mujeres las que participaron de ese programa y solo una pasó el programa. Y esa una que pasó era la instructora. Y entonces mucha gente decía, bueno, esto fracasó, esto no funcionó, acá nos equivocamos. Pero nos llenamos de valor y dijimos, no, antes lo que tenemos es un crecimiento indeterminado. Antes no teníamos ninguna, ahora tenemos una, eso es impresionante. Pero hicimos otro programa y bueno, ya no fue mucho mejor y esto se fue expandiendo y ya no solo eran las mujeres, sino que para las mujeres conductoras de mezcladora, sino en otras posiciones históricamente masculinizadas. Hoy por hoy te cuento que son 180 mujeres las que tenemos en cargos que tradicionalmente no ocupaban en esta industria. Pero cosas anecdóticas, la incredulidad de muchos, la incredulidad de muchos, porque efectivamente, ¿para qué esto? Nosotros no necesitamos esto, nosotros somos una compañía que tenemos buenos resultados y esto, ¿de qué nos sirve? Y una compañía compuesta mayoritariamente por hombres, donde estos temas por hombres de una industria que tradicionalmente ha sido pesada y esto como que entraba de forma incómoda. Pero fue la perseverancia pues la que nos fue ayudando a ir avanzando. Los logros nos ayudaron bastante. Yo te quiero preguntar, perdóname, te interrumpo, porque te quiero preguntar sobre los logros en un momentico, pero me quiero devolver a esa experiencia de, bueno, del número de mujeres que se presentaron, solamente una pasó, porque ahí se hubiera podido acabar todo, ¿no? Es como las mujeres no tienen talento, no tienen la fuerza para ese tipo de trabajos masculinizados. Cuando tú hablas de la persistencia, a mí me parece muy importante hacer énfasis en eso, porque quizá eso requiere ver unas cosas diferentes a sacar la conclusión fácil de no pasaron el curso, no tienen talento. Hay que hacer algo más. Y yo quisiera que tú nos hablaras de ese algo más que se logró a través de ponerse en esa posición de no nos paremos en el punto cómodo de la conclusión sencilla, no, vamos a el por qué pasa esto y cómo lo podemos cambiar. Pues fíjate, Claudia, que efectivamente antes de ese curso hubo 2 tropiezos con personas que pertenecían al equipo que yo lideraba. Uno de los tropiezos fue con la persona de seguridad industrial que decía que un vehículo de estos no era posible ser manejado por una mujer, porque era un vehículo pesado que requería de 18 puntos de atención simultáneos, que la ergonomía no daba ni mucho menos. Entonces, mi respuesta fue en ese momento, venga, que si tiene 18 puntos de atención simultáneos, revisemos si un hombre sí los puede hacer. Pues, y me ponía de ejemplo, yo no soy capaz de conducir el carro y buscar una dirección de forma simultánea, o por lo menos escuchar el radio y buscar la dirección. Yo le tengo que bajar, y esa es una realidad, yo le tengo que quitar el volumen del radio para buscar una dirección. Ya es muy fácil con las aplicaciones y demás, pero antes era un complique. Y la persona de formación decía, no hay mujeres en la industria para esto. Y ahí fue el reto pues de formarla. Entonces, efectivamente fue la convicción de ver que sí era posible, de que requería una intención, porque como bien dices, Claudia, lo más fácil es uno decir, no, pues nos equivocamos, fracasamos, por acá no es. Hubo otra anécdota por ahí en el camino y fue cuando empiezan a llegar mujeres a esa posición en una de nuestras operaciones. Para los hombres que hacían esas actividades fue bastante incómodo, les hacían bullying. Incluso alguna vez hicieron algo con su dotación, con la dotación de ellas. Y era porque sentían una amenaza de que las mujeres iban a llegar a quitarles su empleo. ¿Cómo manejaron eso?
Sí, eso quiero saber cómo se maneja, porque en todos estos temas siempre existe la resistencia y sobre todo cuando para quien ha estado en una posición, digamos, de privilegio o más fácil, se siente amenazado. Y la idea no es que entonces ahorita las mujeres tengamos todas las oportunidades y los hombres no. La idea, eso no significa equidad. Como una compañía que asume ese compromiso y que además tiene mucho que perder, porque si sale mal, pues eso se puede volver como algo en contra de la compañía. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen para que esa resistencia que ejercen los hombres se disminuya, para no crear un ambiente de trabajo aburridor? Bueno, ¿cómo lo hacen? Efectivamente, Claudia, y eso no pasa solo a nivel de la operación, sino que pasa a todo nivel. En el liderazgo sí que se ve todas las dificultades que tienen las mujeres para las posiciones de liderazgo. En mucho de eso se ve esa rivalidad, también la preocupación de los hombres por perder las oportunidades que siempre han tenido. Y eso, de la manera que lo hemos trabajado, es a través de conversar, dialogar mucho, aprender. Todos estamos aprendiendo y conversando sobre el particular y no haciendo a los hombres víctimas de la situación, sino haciéndolos actores de la situación, volviéndolos protagonistas, donde los hombres también tenemos unos retos importantes en acompañar a las mujeres a lograr posiciones que históricamente no han tenido. Me gustaría una anécdota en ese sentido, cómo volver a un hombre que se pueda estar sintiendo víctima y que pueda estar oponiendo resistencia, un protagonista en un rol en el cual se sienta cómodo e incluso orgulloso. No, es a través del diálogo y la escucha, Claudia, es precisamente buscando qué es lo que moviliza al ser humano, qué es cuáles son sus temores, cómo derrumbar sus temores y ponerlo a conversar permanentemente de estos temas y volverlo un miembro de los comités de diversidad o volverlo, tenerlo en cuenta sus comentarios, sus temores para mejorar el discurso, porque el discurso realmente no es sencillo. Esto genera temores, es normal que genere temores. Y por ejemplo, en el caso de estos hombres, en lo que te comento de la planta de la operación, su temor era que fueran despedidos por la empresa a empezar a reclutar mujeres para la misma posición. Entonces, el mensaje es claro de cuenta de la compañía en que aquí no hay esa intención, es simplemente una rotación normal donde caben las mujeres, porque tampoco sería justo o no vemos necesario uno tener que despedir hombres para contratar mujeres, ni despedir mujeres para contratar hombres, no nos parecería lo correcto. Entonces, hombres como estos, ¿por qué no acompañan a una mujer en su labor de aprendizaje en la conducción? Y muchos de esos hombres que hicieron esas cosas en ese momento, pues se volvieron los mentores para que las mujeres se expusieran, porque normalmente en la conducción, por ejemplo, los hombres tienen 10, 15, 20 años de experiencia en el manejo de esos vehículos. Las mujeres no tanto, las mujeres apenas están aprendiendo y tienen su exposición. Entonces, con actos como esos, de ponerlos a ser sus mentores, ellos se sienten incluidos en el proceso. Y cuando las mujeres logran sus resultados y avanzan y demás, ellos se sienten parte de ese progreso. Por supuesto, orgullosos. A ver, César, ustedes, y yo te he oído pues en unas declaraciones, dices, seguimos retándonos como organización, mientras aprendemos vemos que nos falta mucho más por aprender. ¿Hasta dónde van a llegar? Porque si ustedes ya tienen un título como la compañía más amigable del mundo con las mujeres o la primera empresa colombiana en recibir el sello Equipares, podrían perfectamente decir, bueno, ya estuvo. Pero esos retos siguen estando ahí y además la cultura no se cambia hoy, lo que se logra hoy no está garantizado que se siga logrando mañana. ¿Cómo van a hacer y hasta dónde quieren llegar para mantener o ser realmente una compañía equitativa? Mira, Claudia, para nosotros esto tiene que ver con la convicción y con el sentido. La convicción de que podemos ayudar a construir una sociedad mejor. Y el sentido es que esto se trata de personas, de seres humanos.
Y por ejemplo, cuando a mí me preguntan a ustedes cuánto les cuesta esto, y yo les digo, esto no cuesta nada, nada distinto a hacer la gestión de lo humano. En la gestión de lo humano, tú haces el desarrollo, tú haces la selección, tú haces procesos de liderazgo, de fidelización, y todo eso lo debes hacer con una mirada incluyente. Y por eso es que no cuesta distinto, no cuesta mucho más, porque mucha gente se preocupa precisamente de que eso vale mucho, ¿no? Esto no vale nada distinto a hacer la gestión humana. Y de hecho, perdóname, de hecho la otra preocupación o la otra pregunta que hace la gente no solo es cuánto cuesta, sino y ganamos más, ¿no? Nos sube nuestro EBITDA, nos mejora el balance. ¿Qué tendrías que decir respecto a esto? Efectivamente, entonces, esto es hacer lo mismo, pero hacerlo con una mirada incluyente, hacerlo abarcando la diversidad y al final la gestión del humano es la gestión de las personas. Ese es el factor común y las personas somos diferentes y en la medida en que esas diferencias sean valoradas, reconocidas y respetadas, obviamente las personas se van a sentir mucho más cómodas, se van a sentir mucho mejor y van a desarrollar su potencial de mejor manera. Eso de una se traduce en productividad, eso de una se traduce en ambiente de trabajo. Si me dices cuánto da eso en el EBITDA, no te lo sabría decir, no lo hemos medido, pero cuánto da eso en coherencia, muchísimo. En coherencia con los propósitos de la compañía. Sí. César, yo quisiera hacerte una pregunta personal y pues no, si no la quieres contestar, no la contestes, pero a mí me llama la atención que aquí en los datos que yo tengo tuyos veo que tú eres esposo, 2 mujeres hermanas, eres hijo, pero has decidido no ser padre. Y yo me pregunto si esa decisión tiene algo que ver con la conciencia de género que tú has desarrollado por tu trabajo en Argos, en otras compañías. Pues no era por la conciencia, porque la conciencia la he ido adquiriendo con los años y como ves ya estoy un poquito maduro. Entonces fue una decisión de vida desde novios eh, con Lina, que es mi esposa, más bien yo soy el esposo de ella. Decidimos eso desde novios no tener hijos. Ella es de una familia numerosa, yo soy de una familia numerosa y curiosamente coincidimos en eso, en que esta sociedad necesita mejores seres humanos, más seres humanos, pero no necesariamente necesita mucho más gente. Y eso lo digo con el respeto de las personas que quieren tener hijos y demás. No, quiero hacer el vínculo de eso con este tema de masculinidad del que nos convoca en este espacio, porque para muchos hombres es muy natural reproducirse porque es parte de la expresión de su masculinidad, ¿no? Viene ligado a eso y no solamente con una mujer, sino con varias mujeres, así no tengan la capacidad económica ni emocional para criar esos hijos. Entonces me parece muy interesante la decisión y no sé si sobre eso quisieras añadir alguna reflexión. No, Claudia, es más una convicción de sociedad, nada que ver con la masculinidad. Yo no me siento más hombre ni menos hombre por tener hijos o por generar descendencia. Y más la reflexión en ese momento era que en lugar de traer más niños a este mundo, si es del caso y si luego de la evolución de la relación necesitamos algún hijo, pues vamos y lo adoptamos. Y más bien hacemos una labor por la humanidad distinta a traer más personas. Puede sonar muy loco y me respetan perdón, me excusan si suena mal, pero es una posición, como bien dices, muy personal. Sí, y muy respetable también. Y además ya no están solos ustedes en el mundo con esa posición. Hay mucha gente con ese mismo nivel de argumentación para tomar una decisión así. Y se ve mucho más ahora. Efectivamente, cuando lo tomamos nosotros, pues las familias obviamente nos cuestionan y demás, pero uno ya ve que de esta moda hacemos parte de más personas, más parejas. César, ¿tú eres feminista o aliado del feminismo? Pues yo me considero feminista. Es que yo no veo problema en ser feminista. Si entiende uno bien
¿qué quiere decir feminista? Feminista es la lucha por los derechos de las mujeres y, y a mí me parece, en cambio, que hemos dejado solas a las mujeres en este tema. Que los hombres nos tenemos que poner de este lado porque esto no es una lucha por algo en particular, esto es una lucha por los derechos de las personas, por los derechos humanos. Y los derechos humanos nos competen a todos. Entonces, sí me considero feminista, Claudia. Bueno, pues eso me parece muy interesante porque tú que estás metido en estos temas debes saber que hay toda una discusión de si los hombres pueden ser feministas o solamente aliados, y hay muchas mujeres feministas que no quieren que los hombres digan que son feministas. Sobre eso, Eso ¿qué más bien dirías es tú? embrismo. Ajá, bueno, Eso es otra cosa, pero bueno. no, pero bueno, no, y me gustaría, porque también es importante que los hombres muestren su percepción de lo que está pasando en términos de la búsqueda de los derechos de las mujeres, que hay unas mujeres que son muy excluyentes y consideran que los hombres no solamente no tienen que ir a las marchas, sino que no tienen que abrir la boca y tienen que obedecer todo lo que las mujeres consideren que significa luchar por los derechos. Entonces, ya que tú veo que estás como bien documentado en ese tema, me gustaría escuchar también tu postura al respecto. No, nuevamente, Claudia, es como el tema de la diversidad sexual. Yo también trabajo en temas de diversidad sexual y yo no entiendo por qué la diversidad sexual tiene que ser trabajada por personas diversas sexualmente. No necesariamente. Esto es un trabajo por los seres humanos, por los derechos de los seres humanos. Y eso nos compete a todos porque esa es la construcción de la sociedad. Por eso, excluir a los hombres o excluir a las mujeres o excluir a las personas diversas sexualmente de estos temas me parece que es un error y que es fraccionar la sociedad. Y antes la sociedad lo que necesita es unidad, unidad de propósito. Yo subrayo eso porque además tú eres una persona que se ha expuesto a los espacios donde se habla de estos temas y donde quedan a veces evidenciadas unas posturas muy radicales ante las que uno podría sencillamente decir yo mejor a esto no le juego. Y tú sigues ahí jugándole a la equidad a pesar de que conoces lo complejo que es el mundo es este mundo en su interior. Y voy a mencionar solamente algunos de los espacios en los que has estado: el foro de la ONU sobre sello de igualdad de género para el sector privado, la conferencia regional sobre mujeres de América Latina y el Caribe, miembro del comité técnico para la guía de gestión de las buenas prácticas de equidad de género en las empresas de la alcaldía de Medellín 2019. También estuviste invitado al lanzamiento de la política de igualdad de El Salvador. Es decir, no eres un recién llegado a este tema y por eso valoro mucho las reflexiones que nos has compartido. Y como se nos acaba el tiempo, te voy a preguntar ya la pregunta final, que es ¿cómo te fue en el machistómetro? Me quedé en el cielo, pero varias cosas me pasaron, Claudia. Cuando inicié el juego, caí varias veces en el primer abismo y ahí había un bar. Entonces yo decía, aquí cuál será el mensaje subliminal, porque es que la primera estructura con la que uno se encuentra es con un bar y luego el abismo. Entonces yo me caía siempre y yo, venga, que no estoy jugando como es y listo. Luego mire cómo era el juego y ya empecé a brincar y vi cómo funcionaba. Efectivamente, unas preguntas muy interesantes y las conecté de una con el tema de violencias basadas en género, un ejercicio que hicimos hace poco en la compañía, donde había unas preguntas que más que buscar la respuesta invitaban a la reflexión. Obviamente las respuestas para nosotros eran interesantes, pero la misma pregunta generaba una reflexión porque muchas veces ni siquiera nos preguntamos si esto es violencia o si esto es machismo o si esto tal cosa o si esto tal otra. Entonces me parece muy adecuado. Hice también un símil con el juego de Mario Bros, donde este personaje le ayuda a la princesa a liberarse de muchos obstáculos y precisamente esos obstáculos son los que tenemos que ayudar para que las mujeres puedan salir adelante, porque muchos de esos obstáculos se los hemos creado los mismos hombres o la misma sociedad.
César Mejía Mesa, gerente de Personas, Cultura y Propósito de Cementos Argos. Ha sido un gusto tenerte en Muy Machito y también quisiera terminar felicitándote por la convicción que tienes, porque se nota que has estudiado el tema y por todo lo que has logrado, seguramente sembrando semillas dentro de una compañía que si no hubiera personas como tú, no hubiera estado hoy o no estaría hoy ocupando las posiciones que está ocupando en equidad de género. Muchas gracias. Gracias a ti, Claudia. Un placer. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden ver todos los capítulos de Muy Machito entrando a mi canal de YouTube, Claudia Palacios Oficial, y que pueden jugar al machistómetro yendo a la página web de este proyecto, que es muymachito.co. Hasta la próxima.